Cuánto me alegro. Yo me siento contento y gozoso de poder compartir con vosotros en esta mañana la palabra de Dios. Hubo un siervo, que muchos de nosotros lo conocemos, que se llamaba José María Martínez, y ha escrito muchos libros, y en uno de ellos decía que no hay gozo ni alegría más grande para el siervo de Dios que compartir su palabra. Y en esta mañana, pues yo me gozo y tengo alegría de también compartir con vosotros la palabra del Señor. Como habéis visto, bueno, acabamos de leerlo. Hoy tenemos el mensaje en la epístola que escribió el apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, los versículos del 1 al 10. Y permitirme que tenga este atrevimiento. Os ruego y os exhorto a que aprendáis de memoria esta porción de la palabra de Dios, porque es la Biblia en miniatura. Si conocéis estos versículos y los memorizáis, ahora vamos a ver que es como todo un tratado de teología sistemática. Trata infinidad de temas de lo que es Dios, cómo nos ha redimido, por quién nos ha redimido, por su misericordia, por su bondad, por su gracia, por su todo. Bueno, dicho esto, vamos a la cuestión del mensaje. Mirad, si tuviéramos que definir en dos palabras la enseñanza de la epístola a los Efesios, diríamos que la epístola a los Efesios enseña principalmente dos cosas. Habla sobre Cristo y sobre su Iglesia. Sobre Cristo y sobre su Iglesia. Aquí en esta epístola no hay falsos maestros, no hay falsas doctrinas, no hay refutación de herejías, todo se concentra en estas dos palabras, Cristo y su Iglesia. De tal manera que de las 362 veces que se habla de Jesús, Jesucristo, Señor y Él, en todo el Nuevo Testamento, 68 veces se habla de Jesús y del Señor Jesús en esta epístola. 68 veces, una quinta parte de todas las veces que se habla del Señor en las Sagradas Escrituras. Y de las 36 veces que se habla de la palabra Iglesia en el Nuevo Testamento, 9 veces, una cuarta parte, se habla en esta epístola de lo que es la Iglesia. Así que, vuelvo a repetir, la epístola a los Efesios enseña principalmente, hay muchas más cosas, pero enseña Cristo y su Iglesia. Se concentra en estas dos partes. Y si tuviéramos que definir en dos frases lo que es el Nuevo Testamento, podríamos decir, el Nuevo Testamento habla de dos cosas: cómo redime Dios a los seres humanos y cómo tienen que vivir los redimidos delante de Dios. Y esta epístola, la epístola a los Efesios, los primeros 3 capítulos del 1 al 3, habla de cómo redime Dios a los seres humanos. Y los otros 3 capítulos, los capítulos 4 al 6, habla de cómo tienen que vivir los redimidos, en definitiva, cómo tenemos que vivir la Iglesia delante del Señor. Y los 10 versículos que vamos a meditar en esta mañana concentran estas dos ideas. Primer versículo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo redime Dios a los seres humanos? Y la segunda parte, que es los versículos 9 y 10 de esta epístola, 9 y 10. Dice en el versículo 9: no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo redime Dios a los seres humanos y cómo tiene que vivir los redimidos delante del Señor? Haciendo las obras que Dios tiene preparados para los redimidos. Y ahora vamos a entrar un poquito en el mensaje. El primer versículo que lo acabo de mencionar: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Fijaros bien que habla de dos cosas. No habla solo de pecados, que entre otras cosas no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Muertos en delitos. Ya sabemos que estábamos muertos en pecados, pero aquí delitos, ¿qué es?
¿Qué es un delito en las normas que tenemos en este país o en cualquier otro país? Transgredir voluntariamente esas normas. ¿Y qué es delitos? Transgredir voluntariamente y conscientemente los mandamientos de Dios. Así que estamos muertos en delitos y pecados. Pero ¿cómo hemos llegado a esa situación? ¿Cómo nos describe la Biblia que estamos muertos en delitos y pecados? Bueno, creo que todos vosotros lo conocéis, pero permitidme que os ponga un poquito en contexto. Recordáis que cuando creó Dios al hombre, en el capítulo 2 del Génesis, y los versículos 16 y 17, dice que puso Dios al hombre en el huerto del Edén, y le dijo, de todo árbol del huerto podéis comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comiereis, ¿qué pasaría? Ciertamente moriréis. ¿Y qué es lo que hizo? Capítulo 3 de Génesis, los 6 primeros versículos. Recordáis que el diablo tentó a la mujer, y la mujer dice que vio que era deleitoso, que era bueno aquello que el enemigo le decía. ¿Y qué es lo que hizo? Voluntariamente, delitos, voluntariamente transgredió. Y no solo él lo transgredió, sino que además le dio a su esposo y también lo transgredió voluntariamente. Por eso dice muerto en delitos y pecados. Transgredir voluntariamente los mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas y leyes que Dios nos ha dado. Por eso dice la epístola a los Efesios, y luego vamos a ver que lo repite en otro lugar en el versículo 4, que sí, que estamos muertos en delitos y pecados. Pero ¿qué pasa? La Biblia también nos sigue diciendo que hay unas consecuencias por haber hecho eso. ¿Cuáles son las consecuencias? Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Aquí ya dice iniquidades, no solo delitos, no solo pecados, sino que iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. División, ruptura, enemistad, muerte. Y el Nuevo Testamento todavía va más allá y nos dice que no solo habíamos hecho eso, sino que en Romanos 5:12 dice, por cuanto todos pecaron, el pecado entró en el mundo, el pecado entró en el mundo por un hombre y mujer también, un hombre como cabeza y representante de la raza humana. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. ¿Y qué pasó? Y así la muerte pasó a todos los hombres, ¿por qué? Por cuanto todos pecaron, muertos en delitos y pecados. Pero fijaros que en el capítulo 59 y el versículo 2 no dice solo que nuestras enemistades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios, sino que nuestros pecados también han hecho alejar de nosotros el rostro de Dios para no oír. Dios, que todo lo oye, es como si Dios se tapara los oídos para que nos diéramos cuenta que estamos muertos en delitos y pecados y solo merecemos la condenación eterna, que no hay otra alternativa, que tendríamos que considerarnos, todos los seres humanos, que estamos en esa condición, todos. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero ¿qué nos dice también Romanos 6:23? La paga del pecado es muerte. Indiscutiblemente. Primero murieron espiritualmente, tanto Adán como Eva, y después murieron físicamente. Y nosotros también éramos cadáveres espirituales y luego como consecuencia morimos. Pero Romanos 6:23, dice una cosa muy importante, que el pecado, por el pecado entró la muerte. El pecado nos ha... Perdón, un momentito, que se me ha ido el versículo. 6:23, un momentito, perdonad. 6:23.
porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Pero ¿qué dice a continuación? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos muertos en delitos y pecados. Y ahora lo vamos a ver. Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, el don de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y después, los versículos 2 y 3 del capítulo de Efesios que hemos leído, que primero comienza diciendo que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos hijos de ira lo mismo que los demás. Hijos de ira lo mismo que los demás. Y esa es, por lo menos, la percepción y la convicción que yo tengo. Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, y ojalá todavía la carne no hiciera. Pero ¿sabéis lo que decía Lutero? Y tenía mucha razón en esto. Lutero decía, yo creía que al viejo hombre lo había ahogado, la vieja naturaleza, pero sin embargo, ese viejo hombre sabía nadar y siempre salía a flote. ¿Cuántas cosas en nosotros todavía sigue esa carnalidad? Que vivíamos y desgraciadamente vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos hijos de ira lo mismo que los demás. Mirad si es tanto así. Primera de Juan 5:9 dice que nosotros somos hijos de Dios, porque claro, hemos pasado de muerte a vida. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero el mundo entero, no cualquiera, el mundo entero está bajo el maligno. Él es el que está operando en este mundo. Por eso dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En esa situación estábamos todos nosotros. Estábamos muertos en delitos y pecados y en todas las circunstancias en las cuales habíamos caído. Pero mirad si tiene potestad el enemigo. Aunque la gente del mundo se ríe de cuando le mencionamos que hay un diablo que influye en toda la gente, que busca la perdición, que está al lado de cada uno de ellos, la gente dice, bueno, esos son mitos. Pero hay un texto en la palabra de Dios que nos hace meditar mucho en él, y es en las tentaciones del Señor Jesús. Esto está en Mateo capítulo 4, pero también en Lucas capítulo 4. Y me voy a referir al texto de Lucas 4 porque aún todavía nos deja más, nos hace compungir más delante de ese enemigo que ha tenido tanto potestad, porque cuando tentó al Señor, dice que lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos de la tierra. Le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo que a él le daría toda esa potestad, porque a él le había sido dada al enemigo, y a quien quiere se la doy. Mirad si tiene potestad. Pues en esas circunstancias es en las cuales también vivíamos nosotros. Seguíamos las corrientes de este mundo. Hay un refrán que creo que vosotros lo conocéis muy bien, que dice, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿Dónde íbamos nosotros? Hacíamos lo que el mundo hacía, por lo menos esa era mi experiencia. Yo no era diferente de los demás, quizá no hiciera cosas tan escandalosas o tan inmorales, pero realmente iba como iban todos los demás, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por eso estábamos muertos en delitos y pecados. Pero, ahora los versículos 4 al 7, dice, pero Dios, por eso hemos cantado eso que lo había solicitado, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó
y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Tremendo. La misericordia de Dios. Mirad, todas las Sagradas Escrituras están llenas de la misericordia de Dios. Así como dice que Dios es amor, aunque no lo dice, Dios también es misericordia, porque hay una cantidad de versículos hablando de la misericordia de Dios. Solamente voy a citar unos cuantos, porque sería imposible citarlos todos, pero son unos cuantos que tienen mucho poder para que nos demos nosotros cuenta. Cuando Moisés, por segunda vez, iba a subir a recibir las tablas de la ley, Éxodo capítulo 36, los versículos 6 y 7, fijaros en el contexto donde estaba. Habían desobedecido a Dios, habían hecho un becerro de oro, se habían regocijado y además habían dicho: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y Dios le dice a Moisés, pasando por delante de él: y pasó Jehová por delante de él, proclamando: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que hace misericordia a millares y que perdona el pecado, la maldad y la iniquidad de los humanos. Dios es misericordioso, pero no solo misericordioso, grande misericordia, proclama allí. Grande misericordia, gran misericordioso. La misericordia, mis amados hermanos, es, para que lo entendamos un poquitín, es el amor de Dios en acción. Y pasa por delante de Moisés y le dice todas estas cosas. Grande, misericordioso y piadoso, que hace misericordia a millares y que perdona. Así es Dios. Pero Dios, como hemos leído, que es rico en misericordia, que es tan rico que la misericordia de Dios es infinita y es inagotable. Por eso dice que es rico en misericordia. Mirad si es tanto así. El Salmo 136, los 26 versículos de este Salmo terminan con esta estrofa. Porque para siempre, oh Dios, es tu misericordia. Para siempre es tu misericordia. Y no digamos Lamentaciones 3, 22 y 23, porque allí dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca sus misericordias han fallado, nunca sus misericordias han fallado, siempre son. Por eso añade: nuevas son cada mañana. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. La misericordia de Dios es superior a toda la iniquidad humana, por eso puede perdonarnos. Y no es menos enfático el Nuevo Testamento. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ahí dice todavía más, su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo. Y asimismo, juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar. Ya estamos potencialmente sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales. ¿Y qué dice 2 de Corintios, el capítulo 1 y el versículo 3? Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dios es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y juntamente con Él nos ha sentado en los lugares celestiales. ¿Para qué también? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y ahora nos queda, por eso dije que es la Biblia en miniatura,
porque habla de Dios, habla de su gracia, de su misericordia, de su bondad, de la salvación de Cristo Jesús y de la gracia. Y ahora vamos a ver un poco los últimos versículos, los versículos 8 a 10, por la gracia de Dios. Dice: por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Casi nada. Por eso también dije que es casi todo un tratado de teología sistemática, porque aquí, aprendiendo estos versículos, y os exhorto a que los memoricéis, tenemos la Biblia en miniatura. Ahora, ¿qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? Bueno, como todos sabemos, la gracia es un don. No porque nosotros los merezcamos, sino porque es un don de Dios. Es un regalo inmerecido de Dios. No solamente es un regalo inmerecido, es un favor gratuito, no porque lo merezcamos. ¿Cómo lo íbamos a merecer si estábamos muertos en delitos y pecados? ¿Qué merecimiento teníamos? Por eso, permitirme que haga un pequeño paréntesis, nos distingue, gracias a Dios, nuestra fe, la fe evangélica, nos distingue del resto de otras denominaciones, sobre todo de denominaciones cristianas, porque en otras denominaciones tú tienes que hacer obras para ayudar a Dios a que te conceda de alguna manera la vida eterna. Pero si estábamos muertos sin delitos y pecados, ¿vosotros habéis visto algún muerto que haga alguna obra? Pues, ¿cómo íbamos a hacerlo? Por gracia sois salvos, la gracia de Dios, el don gratuito, el regalo inmerecido, la bondad misericordiosa de Dios. Esa es la gracia de Dios, pero vamos a verlo por medio de las Escrituras para que veamos en qué está fundamentada también la gracia de Dios y cómo nos ha llegado a nosotros. Porque nos ha llegado por medio de las Escrituras, pero hay el centro de esa gracia, que es el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, los versículos 14 al 16, se nos da el fundamento de esta gracia. ¿Y cómo llega la gracia a nosotros? Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Se refiere a la persona del Señor Jesús, porque en el versículo 1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y fijaros bien lo que va diciendo. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, lleno, gracia plena. Él es la gracia por antonomasia, la gracia plena. Y Juan dice: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, ¿y qué más? Y gracia sobre gracia. Así que hubo un siervo del Señor que ha escrito un libro, La gracia barata, Bonhoeffer, que en algunas ocasiones lo he recomendado, pero lo sigo recomendando, porque parece que para nosotros la gracia es barata, pero para Dios la gracia ha sido muy cara, porque le ha costado nada más y nada menos que dar, entregar y enviar a su Hijo amado para que nosotros pudiéramos llegar a tener esa gracia. Así que la gracia de Dios es inagotable, es un don, es un regalo, es una bendición, pero tiene un origen y tiene un fundamento, que es la persona del Señor Jesús. De Él tomamos todos gracia sobre gracia. Por eso dice Romanos 5:20, que es un texto que también, si lo podéis memorizar, que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Podíamos esperar allí, cuando el pecado abundó, la justicia de Dios vino. Sería correcto, ¿no? Porque Dios es justo. O cuando el pecado abundó, pues Dios nos hizo pagar lo del pecado. Pero no dice eso. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Mirad si es infinita. ¿Por qué? Porque en la persona de Jesús, el autor y el consumador de la fe, pero también
la gracia personificada, esa gracia puede llegar y alcanzar a todos los seres humanos y además es inagotable. Desde Adán hasta el último, los 7.500 millones que estamos ahora y los que hayan vivido, que no se sabe la cifra, habría alcanzado la gracia para todos. Porque ¿por qué se salvaban los del Antiguo Testamento? En base al Mesías, al Hijo de Dios prometido. Isaías 53, no puedo detenerme ahora, pero esa es la base de todo esto. La gracia de Dios sobreabunda en la persona del Señor Jesús. ¿Y qué dice Tito 2:11? Que la gracia de Dios se ha manifestado, fijaros bien, para salvación a todos los hombres, a todos, sin excepción, porque todos estábamos lo mismo. La gracia de Dios se ha manifestado en la persona del Señor Jesús para salvar a todos los hombres. Cualquiera que pone la fe en Él, la gracia de Dios suple o cubre todos los pecados y todas las iniquidades, porque Cristo ha pagado toda nuestra deuda. De hecho, 2 Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, por eso decía de Bonhoeffer, la gracia barata y la gracia cara, fue hecho pecado por nosotros, u ofrenda de pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en Él. Y hay otro texto, que ya con esto termino, que recordáis que el apóstol Pablo, en la segundo a los Corintios, en el capítulo 10, y sobre todo en el versículo 11, pero en los anteriores, perdón, en el versículo 9, capítulo 12, versículo 9, dice que se queja, ¿recordáis? Se queja de que tiene un aguijón en la carne, no sé qué de Satanás, que, en fin, que lo está de alguna manera martirizando, y interviene o ora delante del Señor y dice: por favor, ayúdame en esta circunstancia, si quieres me puedes quitar todas estas cosas. ¿Y qué le contesta el Señor? Bástate mi gracia, porque mi gracia se perfecciona en la debilidad. Pero bástate mi gracia, nos basta la gracia de Dios. Así que, mis amados hermanos y hermanas, ¿qué nos enseña este texto que hemos meditado? Muchas cosas, las voy a tratar de resumir. Nos enseña que delante de Dios estábamos muertos en delitos y pecados. No había nadie, no hay justo ni aun uno. Romanos 3:10. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay ni siquiera uno. Todos estábamos muertos en delitos y pecados. Y merecíamos la condenación eterna, porque habíamos pecado voluntariamente y conscientemente. Lo voy a ilustrar para que veáis lo que es esto. Todo el mundo sabe, los conductores por lo menos, que cuando llegamos a un semáforo, si está en rojo no tenemos que pasar. Y si pasamos, transgredimos voluntaria y conscientemente la norma que está establecida y merecemos la condenación. Eso es lo que hicimos. Transgredimos voluntariamente y conscientemente los mandamientos de Dios y estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Dios es rico en misericordia. Y fijaros que dice, por su gran amor, que no me he podido detener un poco en el amor, pero si fuéramos a la epístola del apóstol Juan, en su primera epístola, el capítulo 4, y los versículos 8 y 16, ¿qué dice? Que Dios es amor, por su gran amor con que nos amó. Aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y todos recordamos el texto de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La gracia, hemos hablado que nos ha dado vida eterna, por su misericordia infinita y por su gracia inagotable, somos lo que somos. Y tenemos que ser conscientes y tenemos que vivir, termina la epístola, que Dios ha preparado unas obras, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. No podemos vivir de cualquier manera.
En la epístola a Juan dice que el que ama a Dios, ama también su palabra y ama hacer la voluntad de Dios. Así que aquí encontramos esto, que Dios nos ha perdonado, que Dios nos ha redimido, que Dios nos ha dado vida eterna, que nos ha adoptado en su familia, que nos ha hecho herederos de su reino, que somos el objeto de su amor, de su misericordia y de su gracia, pero también nos manda que le obedezcamos, que hagamos su voluntad, que vivamos conforme a lo que Él nos ha revelado en su palabra, no de cualquier manera, sino llevándolo todo y dándole el primer lugar al Señor y diciendo, como tú me has redimido, como tú me has salvado, como tú has pagado mi deuda, como tú has obrado mi redención y eres el Señor de mi vida, yo te la rindo y como cantamos ahí en algunas otras ocasiones, yo amo lo que tú amas, eso tendría que ser, y hacer lo que tú haces y lo que me dices, porque a Dios le ha costado mucho la redención de nuestras almas y nos ha redimido para que seamos su pueblo, para que demos testimonio en el mundo y para que llevemos el mensaje salvador que otros lo necesitan para salvarse. Y que no hay otro medio. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y es el único mediador entre Dios y los hombres. Hay que decírselo y hay que proclamarlo, pero también hay que vivirlo en nuestras vidas. Porque de otra manera, como decía un predicador, que los oyentes le decían, dices cosas que no las puedo entender y que no puedo creerte, porque su vida no respaldaba lo que él decía, pero sí que nosotros tenemos que ser conscientes y decir que con nuestras vidas, no solamente con conocer teórica y prácticamente al Señor, sino con nuestra obediencia podemos glorificarle. Así que le damos gracias a Dios por lo que ha hecho, por lo que está haciendo y también porque nos ha llamado. Es un privilegio poder decir que somos el pueblo de Dios, lo cantamos algunas veces, somos el pueblo de Dios y somos el pueblo para llevar a cabo la obra y para dar testimonio con nuestras vidas y para glorificarle y para agradecérselo, porque de otra manera no sería posible. Así que después de haber entendido el mensaje que el Señor nos ha dado en esta mañana por medio de su santa palabra, lo pongamos por obra de nuestras vidas, seamos agradecidos y le demos la gloria, la honra y el honor que el Señor se merece. Amén.